Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la Fundación Universitaria Compensar. Soy su docente, María Angélica Sandoval, profesional en negocios internacionales, y hoy los acompaño en esta clase de introducción a los negocios internacionales. Les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver? Los conceptos más importantes de los negocios internacionales y los actores de los negocios internacionales que están inmersos o que ejercen alguna actividad de administración, de control o vigilancia dentro de estas operaciones. ¿Cuáles son los conceptos de negocios internacionales? Primero, todos nos estaremos preguntando, ¿qué son los negocios internacionales? Entonces, algunos de los conceptos o definiciones que encontramos es el estudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para satisfacer las necesidades de los individuos y organizaciones. También son operaciones comerciales, como en el caso de exportar e importar bienes, y la inversión directa de fondos en compañías internacionales. También encontramos una definición que se puede entender por negocios internacionales, toda transacción comercial, privada o gubernamental entre dos o más países. Y la cuarta definición que podemos encontrar es que las empresas privadas buscan utilidades, los gobiernos pueden o no tener el mismo objetivo. Y todas son ciertas y todas tienen relación. Resulta que los negocios internacionales hace parte de podemos llamarlo, de un proceso cíclico que tiene relación con el comercio internacional, con el comercio exterior, con las relaciones internacionales, con la política internacional y los negocios internacionales. Estas disciplinas todas dependen la una de la otra. El comercio internacional, si nos vamos a la definición como tal, vamos a encontrar que habla que es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Si vamos a la definición de comercio exterior, encontramos una definición similar, que es el intercambio de bienes y servicios entre países. Pero resulta que entre comercio internacional y comercio exterior tenemos una gran diferencia, porque el comercio internacional nos está hablando de las negociaciones que se realizan entre países, entre estados, entre bloques económicos, entre regiones. ¿Con qué fin? Con el fin de tener un beneficio mutuo. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, que es la conocida o llamada CAN. Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones y lo que nosotros hacemos allí, somos como 12 países miembros, lo que nosotros hacemos es intercambio de bienes y servicios entre todos con preferencias arancelarias, comerciales y que nos benefician a todos. Eso es un intercambio de bienes y servicios, pero a nivel Estado. ¿Qué hace el comercio exterior? Es lo mismo, es un intercambio de bienes y servicios, pero más a la operatividad o a la minucia de una operación de importación o de exportación. Cuando escuchamos el término de comercio exterior, estamos haciendo referencia o estamos hablando directamente a la importación o a la exportación. Esto tiene consigo todo un proceso aduanero, tanto en el país de origen como en el país destino, tiene un proceso comercial, tiene un proceso de transporte, a este lo llamamos logística internacional, y tiene un proceso, por supuesto, de comercio internacional, porque si estamos realizando una operación de importación o de exportación entre dos países que tienen un acuerdo comercial vigente, suscrito, o un tratado de libre comercio, tenemos preferencias para hacerlo. Entonces, si nos damos cuenta, ya el comercio exterior está relacionado directamente con el comercio internacional. Ahora, las relaciones internacionales. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales? Ningún país, ninguna economía actualmente puede vivir o subsistir sola. Necesita de otro, necesita de un producto o un servicio que él no produce, que él no cultiva, y necesita que ese otro país le dé le cubra esa necesidad.
¿sí? Por eso es que las relaciones internacionales son absolutamente necesarias en la economía que vivimos actualmente. Y estas tres disciplinas hacen los negocios internacionales. Por eso en estas definiciones que encontramos en la presentación, vemos que nos habla del estudio de transacciones, vemos de las operaciones comerciales, hablando de exportar y de importar, y también hablamos de las transacciones comerciales privadas o gubernamentales entre dos o más países. ¿Qué pasa con los negocios internacionales? Los negocios internacionales actualmente comprenden un gran porcentaje de todos los negocios del mundo y su tendencia es a seguir creciendo. ¿Por qué? Una gran muestra que tenemos actualmente es esta circunstancia que estamos viviendo por la pandemia. Esto nos hizo dimensionar que tecnológicamente funcionamos como sociedad, seguimos con interacción y seguimos con un intercambio, pero no lo hacemos solo nosotros acá por medio de una pantalla, sino también lo estamos haciendo realizando negociaciones internacionales. Es decir, que seguimos en la vía de crecimiento económico o en esa misma vía de los negocios internacionales. Ese intercambio no solo de bienes y servicios que los negocios internacionales nos traen en nuestros países, también lo hacen con la cultura, con la sociedad. Esto no va a parar y por supuesto su tendencia es a seguir creciendo. Después decimos que la competencia y los acontecimientos globales afectan a casi todas las empresas grandes y pequeñas, pues sus productos tienen por destino mercados extranjeros, además de proveerse de los mismos. Aquí nos está hablando que independiente de la competencia que tengamos en el exterior, nuestros productos van a seguir siendo vendidos o adquiridos en el extranjero, así como nosotros vamos a seguir necesitando esas materias primas que, por ejemplo, Colombia importa para fabricar o producir productos para vender al exterior. Los negocios internacionales hacen que muchas empresas compitan con productos, contra productos y con productos y servicios que vienen del extranjero. Sí, digamos que los negocios internacionales también abarcan una problemática, por llamarlo de esa forma, si no estuviéramos regulados desde el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos empresarios, como nosotros en Colombia tenemos vía libre a realizar negocios internacionales por medio del comercio internacional y el comercio exterior, importan muchos productos que nosotros producimos. Y esto afecta directamente la producción nacional. Y lo que entra a realizar el Estado, el gobierno, es a colocar barreras comerciales o arancelarias para el ingreso de esos productos, para que no haya esa afectación a la producción nacional. Pero esto tampoco es tan malo. Simplemente en algunos momentos, por clima, por estaciones, por insumos, nosotros acá en Colombia la producción no abastece el mercado local, o sea, Colombia, y no alcanza a abastecer el mercado internacional. Entonces lo que toma, o bueno, la decisión que toman muchos empresarios es su producción, venderla al exterior y comprar producto para vendernos a nosotros localmente. Esto con una sola finalidad, y es que el producto colombiano tiene que seguir posicionándose en el exterior, tiene que seguir esa marca país con los productos de calidad como los tenemos nosotros. Nosotros producimos el mejor café del mundo y somos vistos como tal. Digamos que Colombia es un referente frente a la producción de café y por supuesto a la venta de café. Entonces muchos de los productores que tenemos en Colombia de café prefieren vender al exterior para cubrir esa demanda en el exterior y esperar para poder importar y cubrir la demanda local. Pero no es porque nosotros nos guste consumir producto extranjero, ni más, ni mucho menos, pero sí es por no perder ese espacio en el mercado internacional.
¿Quiénes son los actores más representativos o más visibles en los negocios internacionales? Por un lado está el Estado, que es el promotor de políticas públicas que facilitan la inserción de las empresas en el mundo, brinda el soporte que permite a las empresas desarrollarse sin perder de vista la estructura de su política comercial externa en la generación de un modelo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado siempre está vigilante, está atento a, por ejemplo, a tener esa normatividad en cuanto a la protección de la producción nacional o a la promoción de las exportaciones o a tener esos mecanismos que permitan a los empresarios en Colombia a poder desarrollar importaciones, exportaciones, intercambio de bienes y servicios, inversión extranjera, etcétera. Pero todo regulado, vigilado y administrado por el Estado. Administrado en el sentido, en el buen sentido de la palabra, frente o con las entidades de control que tenemos en Colombia, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los ministerios como de Minas y Energía, el Ministerio de las TIC, todos, digamos que todos los ministerios tienen esa influencia porque cuando va a ingresar un producto a Colombia, uno de ellos tiene que dar un visto bueno o un permiso, por llamarlo de esa forma, para que ese tipo de productos ingresen a nuestro país. Otro de los actores muy importante dentro del desarrollo de los negocios internacionales, por supuesto, son las empresas. Las empresas son todas las organizaciones constituidas con la finalidad de producir o comercializar un producto o servicio, al incursionar y competir en los mercados internacionales. Pueden adoptar una estrategia global para competir buscando eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente. Pues finalmente, ¿quiénes son los que desarrollan los negocios internacionales? No lo hace el Estado. El Estado se encarga de la relación del comercio internacional, de las relaciones internacionales. Pero quienes realmente hacen los negocios internacionales o desarrollan los negocios internacionales son las empresas, porque ellas son las que producen y comercializan. Otro actor importante son los empresarios. Los empresarios son agentes de sus empresas y por ello deben idear estrategias para incursionar en los mercados internacionales de manera tal que sustenten el crecimiento de la empresa y aumenten su rentabilidad. La palabra empresarios habla de las personas cualificadas para hacer este tipo de acciones, ¿como cuáles? Incursionar en mercados internacionales. Claro, digamos que cualquier persona podría realizarlo, pero necesitamos las herramientas para poderlo lograr. Y esto se desarrolla con el conocimiento de cómo desarrollar un marketing internacional, de cómo desarrollar un viable estudio de mercado internacional. ¿Cómo darle esa fiabilidad o confiabilidad a esos estudios o investigaciones de mercado? Dependiendo de mi producto, de mi servicio o de lo que necesita mi empresa para poder cruzar fronteras. Eso es lo que hacen los empresarios. El otro sector o el otro actor en los negocios internacionales es el sector académico. La academia es un término que identifica a muy diferentes instituciones culturales y educativas. Disciplinas académicas es la denominación que se da a los distintos campos del saber que se investigan y enseñan en el ámbito educativo. ¿Por qué el sector académico hace parte de los actores de los negocios internacionales? Porque la academia está siempre en línea a las necesidades que tienen los empresarios frente a los perfiles de sus profesionales o de los empresarios o de los colaboradores que necesitan para desarrollar tareas. Por ejemplo, la de desarrollar un estudio de mercado viable para poder incursionar en un mercado internacional o cruzar fronteras con un producto o servicio. Los negocios internacionales permiten o digamos que tienen como fundamento que las empresas operen internacionalmente en un modo de hacer negocios.
no solo en las importaciones y en las exportaciones, y que lo puedan hacer a diferentes mercados, que no sea siempre el local, o sea, el nacional, y que debe estar comprendido por los administradores para operar eficazmente. Cuando hablamos de que debe estar comprendido, queremos decir, o los negocios internacionales, es que debemos estar en la capacidad de cumplir con esa demanda que estamos ofertando, discúlpeme la expresión, en el exterior. Es decir, que si yo como empresario me estoy comprometiendo que le puedo entregar mensualmente 1.000 unidades de mi producción, tengo que lograrlo, me tengo que comprometer a que lo puedo lograr eficientemente. Cuando tenemos el concepto de los negocios internacionales claro, nosotros podemos llegar a tomar las mejores decisiones para nuestra empresa o para nuestro desarrollo profesional. ¿Cuáles son las influencias más importantes que tienen los negocios internacionales? Por un lado, tenemos influencias externas, como las políticas y prácticas legales, los factores culturales, las fuerzas económicas y las influencias geográficas. Y por otro lado, tenemos las influencias externas, que habla de la expansión de ventas, adquisición de recursos y la minimización de riesgos. ¿Qué quiere decir estas influencias de factores físicos y sociales? ¿Qué es lo que nos determina a nosotros como sociedad en Colombia? Que nos delimita a nosotros a poder realizar operaciones de negocios internacionales o no. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo determina? La normatividad legal vigente. Por ejemplo, en estos factores externos o estas influencias externas, tenemos el Estatuto Aduanero, que es el 1165 del 2019, y aquí nos comprende todas las operaciones de importación o exportación que podemos realizar en Colombia. Nos habla de todos los requisitos que debemos cumplir según la modalidad de importación o de exportación que vamos a elegir. ¿Qué significa un tránsito aduanero en Colombia? ¿Qué significa ser un usuario de comercio exterior, como un agente de aduana, un depósito privado, un depósito público? ¿Qué significa ser una comercializadora internacional, un operador económico autorizado? ¿Qué significa en Colombia en este estatuto aduanero o en estas operaciones aduaneras que desarrollamos en nuestro territorio aduanero nacional? Ser parte de una zona franca. ¿Y qué significa la zona franca? Todas estas políticas son influencias externas para el desarrollo de los negocios internacionales. Factores culturales. No podemos controlar ningún factor ni social, ni cultural, ni de Colombia, ni del mundo. Pero sí son importantes cuando vamos a desarrollar negocios internacionales. Porque cuando yo, María Angélica, colombiana, voy a realizar una operación, una negociación internacional y voy a realizarla con un amigo, un conocido en Perú, antes de llegar con mi oferta o con mi plan de negocio, yo debo conocer de su cultura por muchos factores. Por ejemplo, si mi producto va a ser consumido, si ellos realmente cubren una necesidad con mi producto, si culturalmente mi producto es aceptado o según su cultura, en qué tiempo, hablo de alguna eh, estación que definitivamente no se pueda consumir o que ellos por cultura no pueden consumir ese tipo de productos, ¿sí? Tengo que conocer exactamente esa influencia cultural. Cuando hablamos de las fuerzas económicas, que habla de la influencia externa, me pasa lo mismo que la cultura, no lo puedo manejar, pero debo conocerla. Debo conocer económicamente cómo está el Perú. Debo conocer económicamente si está en desarrollo económico, si tiene, cómo está su Producto Interno Bruto, cómo está su balanza comercial, si me va a afectar realizar una negociación internacional con este país. Por ejemplo, a Colombia en este momento, como a muchos otros países, no nos va a beneficiar realizar negocios internacionales con Venezuela.
por una influencia económica y política. Y las influencias geográficas, pues estas pesan mucho cuando vamos a realizar negocios internacionales. Afortunadamente, estamos en uno de los mejores países del mundo, hablando geográficamente, porque tenemos fronteras en las 5 esquinas del mapa, si nos ubicamos en el mapa, en el gráfico del mapa de Colombia, tenemos 2 océanos, ¿sí? Es decir, que tenemos acceso a nuestro país por cualquier lado. Discúlpeme la expresión. Y tenemos uno de los puertos más importantes de Latinoamérica, como es el puerto de Buenaventura. A este puerto le llega diario mínimo 5.000 toneladas de carga, mínimo. Y estoy hablando de cifras como el 2020, cerrando 2019. Ahora, ¿qué otras influencias externas tenemos en los negocios internacionales? Frente a los ambientes competitivos. Entonces, que tengamos mayor ventaja en precios, marketing, innovación y otros factores. ¿Esto quién nos lo va a determinar? Los estudios de mercado que realizamos para saber si podemos hacer o no ese cruce de fronteras con otro país. Número y capacidades comparativas de los compradores. Eso es estudio de mercado. Saber exactamente cuál es esa inclinación de consumo que tiene la sociedad. Y las diferencias competitivas por país. Cuando hablamos de diferencias competitivas, es si ambos países con el que yo pretendo realizar mi negociación producen mi mismo producto. Si es así, pues ahí no hay ninguna alternativa o posibilidad de ingresar a ese mercado. Lo que debo revisar es si esa competencia va a ser desfavorable para mi negocio, para mi expansión. Y en las influencias externas está las operaciones, digamos, como de expansión de ventas, adquisición de los recursos y la minimización de los riesgos. Esto hace parte de ese plan de negocio internacional, ¿sí? Según mi producto y según mi servicio. ¿Que queremos minimizar todos los riesgos? Por supuesto, en toda operación de negocios internacionales. Tanto en el momento de realizar la negociación, suscribir un contrato de compra-venta, llegar a acuerdos de cuáles serían esos agentes que van a manejar la operación de importación o de exportación. En todo eso queremos siempre minimizar los riesgos porque todo riesgo pues es costo, ¿sí? Y en funciones, que hace parte de las influencias en los negocios internacionales, está el marketing. Sin un excelente marketing internacional no voy a poder realizar una negociación internacional. Una administración global de la manufactura, saber exactamente qué otros países producen mi producto para saber exactamente cuál es mi competencia. ¿Cuáles son las cadenas de aprovisionamiento según mi producto? Cadenas de aprovisionamiento para los negocios internacionales lo podemos definir como la distribución física internacional. Otra función muy importante es la contabilidad, las finanzas y, por supuesto, el recurso humano. Para poder desarrollar un negocio internacional debidamente o adecuadamente, tenemos estrategias en los medios y modos. Cuando hablo de estrategias en medios y modos, me estoy refiriendo en el momento de realizar una importación o una exportación, ¿cómo lo voy a realizar utilizando o cumpliendo la normatividad y minimizando para mí costos? ¿Sí? Cuando hablo de los medios es cómo lo voy a realizar y cuando hablo de los modos es por medio o en el cumplimiento de las normatividades que existen, porque no voy a cumplir solo con los requisitos que me pide Colombia para ingresar o para sacar productos de Colombia, sino también debo cumplir los requisitos del otro país. Hablamos también en estrategias de medios y modos del turismo, por supuesto del transporte, licencias y franquicias, contratos gerenciales, inversión extranjera directa y cartera. ¿Cuáles son mis alternativas? Por supuesto, la selección de países, organización y mecanismos de control. ¿Organización y mecanismos de control de qué? De mi empresa.
para poder desarrollar efectivamente un negocio internacional. Provenientes del extranjero que puedan ser usados en el país de origen. Esto significa que si yo traigo productos del exterior, ¿qué pasa en mi producción nacional? ¿Sí? Hay una afectación en los costos del producto, en adquirir la mercancía mucho más fácil o más disponible y por supuesto invita a mejorar la calidad o no. Entonces debo tener en cuenta esa influencia. Si yo voy a realizar una importación de mercancía, ¿qué tanto voy a afectar con esa importación a la producción nacional y al consumo en Colombia? ¿Cuáles son las razones para ejecutar los negocios internacionales? Pues la empresa debe considerar su misión, objetivos y estrategia para ejecutar un negocio internacional. Si en su misión, en su objeto social, en su visión está desarrollar negocios internacionales, esa es la primera razón. La otra es que las empresas privadas tienen el objetivo de aumentar o estabilizar las utilidades que dependen en parte de la venta de sus productos. Y qué mejor que vender al exterior, qué mejor que vender productos colombianos en el exterior y aparte de tener esas utilidades o estabilizar sus ventas, también ayudan con la marca país. Los objetivos que motivan los negocios internacionales están relacionados con expandir sus ventajas, adquirir productos y minimizar riesgos. Expandir ventajas, claro, porque mi producto, el producto que va a salir de Colombia al exterior tiene que ser un producto de calidad. Al adquirir productos, hablamos si vamos a importar los productos a Colombia, pero lo ideal de estas negociaciones es que sean productos que nosotros no producimos, pero que sí necesitamos consumir. Y otra razón para ejecutar negocios internacionales están las empresas gubernamentales que pueden o no estar motivadas por las utilidades, pues hay otras fuentes de recolección de recursos. Esto quiere decir que las empresas gubernamentales, los entes gubernamentales, también desarrollan negocios internacionales. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo la pandemia del COVID-19 y las entidades gubernamentales están desarrollando negocios internacionales. ¿Con qué? Con la vacuna. Ellos tienen que hacer la negociación directa con las farmacéuticas o laboratorios que las están produciendo. Y no es en un solo país, son varios países. Esos son negocios internacionales. Y lo están haciendo entidades directamente del gobierno. ¿Qué pasa con los negocios internacionales y la globalización? Dice que la globalización es la revolución que el mundo de los negocios esperaba y aunque no se ha explotado como debía ser, y las lagunas de estas son muchas, las empresas deben empezar a entrar en un proceso y entre más rápido empiecen, más rápido aprenderán a desaprender. Esta es una frase de Armando Ramírez Velasco. Es decir, que nos llegó la globalización, no a Colombia, a todo el mundo. Todos hablamos de un lenguaje de globalización, por lo menos hace unos 8 años. Pero ¿cuántos entendemos ese concepto de globalización? ¿Cuántos entendemos qué significa la globalización y cómo vivimos la globalización en Colombia? Entonces, tenemos una globalización económica, una globalización social, una globalización cultural y una globalización política. La globalización económica consiste en el libre comercio. Es la eliminación de las barreras arancelarias, de las barreras comerciales, para que el capital pueda circular libremente y se cree así un mercado mundial. ¿Qué quiere decir barreras arancelarias? Resulta que cuando nosotros hacemos operaciones de importación a los países, es decir, que ingresa mercancía a Colombia, aquí en Colombia hay que pagar un arancel. Eso es un impuesto por ingresar mercancía del exterior a Colombia. Ese arancel puede convertirse en una barrera, porque si definitivamente el costo, el porcentaje, el valor monetario que debo pagar por ingresar la mercancía supera mi valor declarado, pues simplemente el empresario va a decir, mejor no lo importo, mejor no lo llevo al país y los colombianos no lo vamos a consumir. Es un ejemplo, ¿sí? Pero esos son los aranceles.
Cuando hablo de barreras comerciales, es que haya una normatividad que diga que no podemos tener relaciones internacionales o negociaciones internacionales con cierto país o con cierta economía, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir globalización social? En la premisa es que en todo el mundo es igual y que todos debemos ser tratados de la misma manera, independientemente de nuestra condición social, de nuestro lugar de nacimiento, de nuestras creencias. Es decir, que tenemos una globalización social, de cultura, ¿sí? Nosotros tenemos influencia de cultura. Aquí en Colombia tenemos influencia cultural no solo en el territorio nacional, sino también del extranjero, por el cruce de fronteras, por tanto extranjero que visita nuestro país, porque Colombia es un país que recibe mucho turista, se puede decir que todo el año. Y esto es una influencia, ¿sí? Es una globalización. Miren que tenemos globalización cultural también. Y la globalización cultural hace referencia a la unificación de prácticas. Esto quiere decir compartir valores, tradiciones, gustos, consumos, etcétera. Por ejemplo, por ejemplo, a muchos en Colombia nos gusta la música del Perú. Algunos habrán escuchado de Eva Ailón. O a otros les gusta, bueno, hablemos al contrario entonces de Colombia al mundo. Colombia en este momento tiene una globalización cultural con el reggaetón. En el mundo nos conocen musicalmente por el reggaetón, por el vallenato, porque esto ya pasó frontera, pero no la frontera aquí de Perú, ni la frontera de Venezuela, ni la frontera de Brasil. Pasó fronteras. Estamos, bueno, a los artistas colombianos los escuchan en Japón, en China, en Europa, o sea, en todo el globo terráqueo. Eso es globalización. Y tenemos una globalización política, que consiste en que los países se unan para hacer frente a problemas que se aplican al conjunto de la sociedad y no solo para una parte. ¿Recuerdan cuando comencé con los conceptos de negocios internacionales que les hablaba que finalmente se trataba de realizar comercio internacional desde el Estado con otro Estado para el beneficio mutuo? Pues ahora lo llamamos globalización política, porque todos los países, todos los estados debemos estar en esta línea de la globalización para siempre estar en beneficio, para siempre estar en cooperación mutua. Y ahí es cuando desarrollamos bloques económicos. Por ejemplo, Colombia tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, o sea, no es un país europeo, son 22 países europeos que componen la Unión Europea. Modos de realizar negocios internacionales. Entonces tenemos los acuerdos de colaboración, las empresas multinacionales, la corporación multinacional y las alianzas estratégicas. Los acuerdos de colaboración son operaciones internacionales entre empresas como empresa conjunta, contratos de licencia y contratos gerenciales en colaboración. Seguimos hablando del beneficio mutuo. Recuerden esto, la globalización política. En eso estamos viviendo. Alianzas estratégicas son acuerdos de colaboración, pero de una forma limitada, cuyo fin es el de indicar un acuerdo de importancia crítica para la viabilidad competitiva de uno o más socios. En este momento estamos desarrollando alianzas estratégicas. ¿Con quién? Con los laboratorios o farmacéuticas para la vacuna de COVID. Estoy poniendo el ejemplo más actual y lo que estamos viviendo hoy, 2021. Tenemos otro modo de realizar los negocios internacionales y son las empresas multinacionales. Pues ellas por el solo nombre ya sabemos que desarrollan ese intercambio de bienes y servicios. Y son las empresas que adopta un enfoque global de los mercados y la producción en el extranjero. Y la corporación multinacional es un término utilizado usualmente para referirse a las empresas multinacionales, con la diferencia que debe estar organizado como corporaciones y no solo como sociedades contables.
Es decir, perdón, que la empresa multinacional va ligada a la corporación multinacional. Y estas dos van anidadas a las alianzas estratégicas. Y las tres pueden desarrollar acuerdos de colaboración. Seguimos hablando de globalización y de beneficio mutuo. Esto es como un recorderis de las influencias externas en los negocios internacionales. Entonces tenemos la ley internacional, acuerdos legales entre países, que son los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales de alcance parcial o los acuerdos comerciales de preferencias arancelarias. Tenemos leyes domésticas que incluyen regulaciones tanto en el país de origen como en el anfitrión, o sea, país destino. ¿Cómo cuáles? Perdón. ¿Cómo cuáles? Como el Estatuto Aduanero en Colombia. Eso es una ley doméstica, porque el Estatuto Aduanero colombiano funciona y en el territorio aduanero nacional. La política, otra influencia externa que tenemos, es la política ayuda a definir el mundo de los negocios porque los líderes políticos determinan de qué manera se debe realizar los negocios internacionales. Y los gerentes que trabajan en negocios internacionales, que deben comprender las disciplinas, que deben entender las disciplinas de algunas de las ciencias sociales, ciencias políticas, derecho, antropología, sociología, o todas las disciplinas que están inmersas en los negocios internacionales. Ahora bien, espero que con esta explicación eh, eh, tengamos un concepto muy claro, no de la definición de los negocios internacionales, sino de todo lo que significan los negocios internacionales, no solo en Colombia, sino a nivel global. ¿Ok? Aquí, ya para terminar, les quiero compartir una infografía que se desarrolló con el tema de los negocios internacionales. A ver si acá me va a permitir. Ok. Habla de los negocios internacionales y define que los negocios internacionales mueven las economías de los países partiendo desde el reconocimiento de los bienes o servicios nacionales para desarrollar un plan de internacionalización. Dos puntos muy importantes es que los negocios internacionales permiten el cruce de fronteras con el intercambio social, cultural, político y económico. Pero también los negocios internacionales hacen parte del intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. ¿Qué relación tienen los negocios internacionales con el comercio exterior? El comercio exterior en Colombia se desarrolla con las operaciones de importación y exportación realizadas en el territorio aduanero nacional o en las zonas francas. Y esto tiene relación directa al desarrollo de los negocios internacionales, a ese cruce de fronteras que estamos dejando o que se está haciendo directamente desde las empresas y que lo están desarrollando los empresarios por medio de la globalización. Algo muy importante es cuáles son los efectos que hemos tenido en el comercio internacional gracias a el COVID-19. Quiero compartirles estas cifras. Según el Observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, tenemos una economía dinámica, incluyente e innovadora, que a pesar de la pandemia o del impacto del COVID, seguimos con operaciones de importación y de exportación. No en los niveles o en los mismos números o cifras que veníamos creciendo hasta el 2019, segundo semestre. Dice que para el gobierno nacional y distrital se han adoptado medidas orientadoras a mitigar la propagación de la epidemia que han tenido el impacto en el crecimiento económico, en la dinámica de las empresas y en las condiciones sociales en esta sección
se presenta la información más relevante del contagio o del desarrollo de la pandemia en Colombia. Entonces acá tienen un mapa interactivo que nos muestra las cifras a hoy a nivel mundial y abajo tenemos todo el análisis de Colombia. Pero ¿cuál es la finalidad? Revisar que tenemos un crecimiento o un impacto económico negativo gracias a la pandemia, que tenemos una economía en recesión, que tenemos una cifra de desempleo bastante alta, pero que aún así, o a pesar de ello, en Colombia seguimos desarrollando operaciones de comercio exterior relacionadas con los negocios internacionales. Aquí tenemos unos términos como importaciones, que es el ingreso de mercancías, materias primas o insumos provenientes del exterior. Las exportaciones, que es la salida de mercancías elaboradas o fabricadas en el país hacia el exterior. La inversión. En Colombia existe la inversión extranjera, que impulsa el comercio exterior por la posición geográfica del país y se ha convertido en un atractivo para la instalación de empresas multinacionales para desarrollar sus actividades económicas. El turismo, que según la Organización Mundial de Turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios o profesionales. Y esto, el turismo, es uno de los rubros que manejamos actualmente en Colombia para desarrollar negocios internacionales. La globalización, que es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones, es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de la información. Y por último, la tecnología, que es el conjunto de nociones y conocimientos científicos que el ser humano utiliza para lograr un objetivo preciso, que puede ser la solución de un problema específico del individuo o la satisfacción de alguna de sus necesidades. Y todo esto, chicos, es introducción a los negocios internacionales. Espero les haya gustado. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas, creo que aquí estoy presente. Muchas gracias por su atención, por su participación y voy a terminar con... Voy a terminar con un video que les quiero proyectar para que nos vayamos con este análisis. Pero tengo que... Déjenme un momentico, yo abro el video. Lo vamos a compartir. Si Estados Unidos está pensando localizar sus plantas en América, aquí en la región, pues Colombia tiene una ventaja de la cercanía geográfica con los Estados Unidos. Debemos aprovechar eso. Lo que surge ahora son lo que se denominan las cadenas regionales de valor, es decir, un intercambio mucho más fuerte entre países cercanos a la región. La inversión americana que estaba produciendo en China para exportar a Estados Unidos debe localizarse fuera de Asia. ¿Y dónde se va a localizar? En la región. México ya es hoy el primer proveedor de los Estados Unidos. Desplazó ya a China.
nuestros productos con mayor valor agregado se los vendemos a Estados Unidos y a los países de la región. Creo que es una oportunidad para que Colombia, en esta coyuntura, pueda aprovechar estas cosas que se están dando, las cadenas regionales, la localización mucho más cercana, la relocalización. Debemos crear un ambiente adecuado para la inversión, para que esas plantas, algunas de ellas, se localicen aquí en Colombia para exportar a los Estados Unidos. Nutresa anunció su nueva planta en Santa Marta, orientada a la exportación. En medio de esta pandemia, esa es una muy buena noticia de que podemos lograr inversión aquí para exportar. En esta pandemia particularmente hemos logrado que se puedan hacer procesos digitales, que no tengamos que hacer con papel la guía, el manifiesto, que todo pueda ser digitalizado. Creo que esa va a ser una herencia de este proceso. Cuando vino el confinamiento, el gobierno dijo, sector agrícola, medicamentos y productos de aseo quedan abiertos. Pero los buques no solamente traen eso, los buques traen de todo y se llevan de todo. Las importaciones y las exportaciones pudieron funcionar y se creó el Centro de Logística y Transporte y el gobierno está pensando dejarlo permanente porque ahí hemos podido resolver en concertación con el gobierno todos los problemas que nos presentan con los municipios o con la logística, con tránsito, etcétera, etcétera. Y el otro elemento que quiero destacar, en Asia las transacciones alcanzan casi un 20% del comercio global, aquí en la región es un 2%, pero en estos días hemos crecido ese comercio internacional a través del comercio electrónico. Yo creo que de esta pandemia vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Creo que hay que ser optimistas de que vienen tiempos mejores y que debemos aprovechar esas oportunidades. Bueno, esta era la reflexión con la que quería despedirme. Espero encontrarlos en otra oportunidad. Chao.